Tengo 32 años, y hasta hace 6 meses, creía que mi vida entera había sido un error. Una existencia gris, sin propósito, sin amor, sin nombre propio. Durante 28 años viví dentro de las paredes de la mansión Solares, una construcción de piedra y secretos que se alzaba como una fortaleza en las afueras de la ciudad. Pero yo no vivía allí como las personas normales viven en sus hogares. Yo existía en los márgenes, en los rincones oscuros, en los pasillos traseros donde el servicio se movía como fantasmas. Me criaron como empleada. Desde que tengo memoria, mis manos conocieron el frío del agua helada al amanecer, el peso de las cubetas de metal, el olor penetrante del jabón industrial y la sensación áspera de los trapos de limpiar. No recuerdo juguetes. No recuerdo cumpleaños. No recuerdo que nadie me abrazara con ternura. Mi primer recuerdo nítido tiene forma de escalera. Yo debía tener 4 años, tal vez 5. Estaba arrodillada en el segundo piso, tallando los escalones de mármol con un cepillo demasiado grande para mis manos pequeñas. La señora Amelia, la mujer que me crió, aunque nunca me llamó hija, pasó junto a mí sin mirarme. Sus zapatos brillantes resonaron contra la piedra, y yo me hice más pequeña, más invisible, más silenciosa. Aprendí temprano que ser vista era peligroso. Ser escuchada, peor aún. La rutina era sagrada, inmutable, cruel en su precisión. Me despertaba a las 5 de la mañana, antes de que el sol tocara las ventanas emplomadas de la mansión. Mi habitación, si podía llamarse así, era un cuarto estrecho en el tercer piso, justo encima de las cocinas. En verano, el calor subía y me sofocaba. En invierno, el frío se colaba por las grietas de la pared y me hacía temblar bajo una manta delgada que olía a humedad. Bajaba por la escalera de servicio, esa escalera angosta y oscura que los dueños de la casa jamás usaban. Mis pies descalzos conocían cada tabla suelta, cada esquina filosa. En la cocina, la señora Beatriz, la cocinera principal, ya estaba preparando el desayuno de la familia. Ella era la única que a veces me dirigía la palabra, aunque sus ojos nunca mostraban calidez, solo cansancio. «Apúrate, muchacha. Los pisos del ala este no se van a limpiar solos». Yo asentía en silencio y tomaba mi carrito de limpieza. Era un carrito viejo, de metal oxidado, con ruedas que chirriaban al avanzar por los pasillos interminables de la mansión Solares. Contenía todo mi mundo: trapos, escobas, cepillos, productos químicos que me quemaban la piel, guantes rotos que apenas protegían mis manos. La mansión era un laberinto. 53 habitaciones, las conté todas a lo largo de los años, 8 baños completos, 3 salones principales, una biblioteca de techos altísimos con miles de libros que nunca pude leer, un comedor formal donde yo jamás me senté, una sala de música con un piano de cola que nadie tocaba, y una ala completa reservada para el señor Armando Solares, el patriarca de la familia. Él era el dueño de todo. De la mansión, de las tierras que la rodeaban, de las empresas que llevaban su apellido, y también, de alguna forma retorcida, de mí. Armando Solares era un hombre alto, de espaldas anchas, con cabello gris peinado hacia atrás y ojos oscuros que parecían atravesarte. Su presencia llenaba cualquier habitación. Cuando caminaba, el suelo parecía temblar. Cuando hablaba, todos escuchaban. Nunca me dirigió la palabra directamente, pero sus ojos me seguían. Lo sentía. Cuando limpiaba el piso del vestíbulo principal, cuando sacudía las cortinas del salón, cuando pasaba junto a su estudio con la puerta entreabierta, sabía que él me observaba desde las sombras. Esa sensación me perseguía como un fantasma. La señora Amelia era diferente. Ella era fría, calculadora, meticulosa. Supervisaba cada rincón de la mansión con mirada de halcón. Nunca levantaba la voz, pero sus palabras cortaban como cristal roto. El espejo del segundo piso tiene marcas. Límpialo otra vez. La plata no brilla lo suficiente. Repite el trabajo. Tardaste demasiado en la biblioteca. No puedes perder el tiempo. Yo obedecía. Siempre obedecía. Porque la desobediencia significaba castigos. No eran castigos físicos, nunca me golpearon, pero eran peores. Me dejaban sin cena. Me encerraban en mi cuarto por 2 días seguidos. Me hacían limpiar el sótano, ese lugar frío y oscuro donde el olor a tierra mojada y el silencio absoluto te volvían loca.
El sótano era mi mayor miedo. Las paredes de piedra sudaban humedad. Las bombillas colgaban de cables viejos y parpadeaban con una luz mortecina. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían cuerpos dormidos. Había cajas apiladas con etiquetas borrosas. Había puertas cerradas con candados oxidados. Una vez, cuando tenía 8 años, me atreví a preguntar: «Señora Amelia, ¿qué hay detrás de esas puertas?». Ella se detuvo. Su espalda se puso rígida. Giró lentamente, y sus ojos azules me taladraron. «Nunca, ¿me escuchas? Nunca hagas esa pregunta otra vez». No volví a hacerla. Pero la curiosidad quedó plantada dentro de mí, como una semilla oscura. Los años pasaban con una monotonía asfixiante. Crecí limpiando. Crecí obedeciendo. Crecí sintiéndome invisible. La familia Solares vivía su vida en un mundo completamente separado del mío. Veía a los hijos del señor Armando, Santiago, el mayor, un hombre arrogante de traje impecable que trabajaba en los negocios familiares, y Clara, la hija, una mujer hermosa de risa falsa que organizaba fiestas y bebía vino caro. Ellos me ignoraban. Para ellos, yo era parte del mobiliario. Un objeto útil pero sin alma. Sin embargo, había momentos extraños. Momentos que no encajaban. Como aquella tarde de diciembre cuando tenía 12 años. Yo estaba limpiando el comedor después de una cena familiar. Recogía los platos sucios con cuidado, tratando de no hacer ruido. La familia aún conversaba en la sala contigua. Sus voces llegaban amortiguadas, pero Clara dijo algo que me hizo detenerme. «Todavía no puedo creer que la hayas traído aquí. Es un riesgo demasiado grande». «Cállate», respondió Santiago con tono seco. «Papá sabe lo que hace. ¿Y si alguien se entera? ¿Y si ella descubre?». «He dicho que te calles». El silencio cayó como una losa. Me quedé inmóvil, con un plato en las manos, el corazón latiendo con fuerza. ¿Hablaban de mí? ¿Descubrir qué? Escuché pasos. La señora Amelia apareció en el marco de la puerta, su rostro impasible. «Termina y vete a tu cuarto». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza. Es un riesgo demasiado grande. Si ella descubre. ¿Descubrir qué? Segunda parte. Grietas en el silencio. A los 16 años, mi cuerpo había cambiado, pero mi vida seguía siendo la misma prisión de siempre. La mansión Solares se había convertido en mi único universo. Conocía cada rincón, cada crujido del suelo, cada manchas de humedad en el techo. Pero también había aprendido a leer los silencios. Los silencios de la familia Solares eran estruendosos. Ocurrían cuando yo entraba a una habitación y las conversaciones se detenían abruptamente. Sucedían cuando el señor Armando me miraba con una expresión que no podía descifrar: tristeza, culpa, miedo. Se manifestaban en las miradas nerviosas que la señora Amelia le lanzaba a su esposo cuando yo pasaba cerca. Comencé a notar patrones. Detalles minúsculos que antes ignoraba. El señor Armando nunca me llamaba por mi nombre. De hecho, nadie lo hacía. La señora Amelia me decía muchacha o simplemente me señalaba con la mano. La señora Beatriz me decía tú. Era como si no tuviera identidad propia. Una mañana, mientras limpiaba el estudio del señor Armando, un lugar al que solo podía entrar cuando él no estaba, encontré algo que me heló la sangre. El estudio era un santuario de masculinidad y poder. Paredes forradas de madera oscura, estanterías repletas de libros legales y documentos empresariales, un escritorio inmenso de caoba, y detrás, un retrato al óleo del bisabuelo Solares, un hombre de barba blanca y mirada severa. Yo estaba sacudiendo el escritorio con cuidado, moviendo apenas los objetos para no desordenar nada, cuando vi un sobre de papel manila asomando debajo de una pila de carpetas. No sé qué me impulsó a tomarlo. Tal vez el cansancio de años de sumisión. Tal vez la curiosidad acumulada. Tal vez, simplemente, el instinto de supervivencia. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías viejas. La primera mostraba a una mujer joven de cabello oscuro y rizado, ojos grandes y expresivos, sonrisa suave. Vestía ropa sencilla, de otra época. Detrás de la foto, alguien había escrito con tinta descolorida: Marta, 1989. La segunda fotografía me quitó el aliento. Era la misma mujer,
Pero ahora sostenía a un bebé en brazos. Un bebé envuelto en una manta blanca, con ojos entreabiertos y un pequeño mechón de cabello oscuro. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Di vuelta a la fotografía. Marta y su hija, 1990. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer las fotos. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de terror y reconocimiento. Esa mujer, había algo en sus ojos. Algo familiar. Escuché pasos en el pasillo. Entré en pánico. Guardé las fotos en el sobre, lo coloqué exactamente donde estaba y salí del estudio con las piernas temblorosas. Esa noche, acostada en mi catre estrecho, no pude dejar de pensar en aquellas imágenes. ¿Quién era Marta? ¿Por qué el señor Armando guardaba esas fotografías? ¿Y por qué sentí que esa mujer y yo estábamos conectadas de alguna forma imposible de explicar? Las semanas siguientes fueron una tortura mental. Comencé a observar todo con nuevos ojos. Empecé a buscar respuestas en lugares donde antes solo veía obligaciones. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, esa catedral de libros donde la luz entraba filtrada por vitrales de colores, noté que había un anaquel que parecía diferente. Los libros estaban más polvorientos que el resto, como si nadie los tocara jamás. Me acerqué, pasé el trapo por los lomos de cuero gastado, y entonces vi algo extraño. Uno de los libros sobresalía ligeramente. Lo toqué. No era un libro real. Era una caja disfrazada de libro. Miré hacia atrás para asegurarme de que estaba sola. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría escucharse por toda la mansión. Con dedos temblorosos, saqué la caja libro del estante. Era pesada. Tenía un pequeño cerrojo de bronce, pero estaba abierto. Levanté la tapa. Dentro había documentos. Papeles amarillentos, algunos escritos a máquina, otros a mano. Tomé el primero que vi, un certificado de nacimiento. Nombre, Elena Solares Domínguez. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1990. Madre, Marta Domínguez. Padre, Armando Solares. El mundo se detuvo. Las palabras se borraron y enfocaron varias veces ante mis ojos. Leí de nuevo. Y otra vez. Y otra. Elena Solares Domínguez. 15 de marzo de 1990. Esa era mi fecha de nacimiento. La única información que conocía sobre mí misma, porque la señora Amelia me lo había dicho una vez, de mala gana, cuando cumplí 10 años. Mi nombre era Elena. Mi padre era Armando Solares. Mi madre era Marta Domínguez. La caja cayó de mis manos. Los documentos se esparcieron por el suelo de madera. Me llevé las manos a la boca para contener un grito. Las lágrimas brotaron sin control. Yo no era una empleada. Yo era su hija. Su hija escondida. Su hija negada. Su hija convertida en sirvienta. El dolor que sentí en ese momento fue tan intenso que me doblé sobre mí misma. Sollozos mudos sacudieron mi cuerpo. Todo mi mundo, mi realidad entera, se había desmoronado en segundos. ¿Por qué? ¿Por qué me habían hecho esto? Escuché voces acercándose. Entré en pánico. Recogí los documentos con manos frenéticas, los metí de nuevo en la caja, la coloqué en el estante y salí corriendo de la biblioteca. Subí las escaleras de servicio como si me persiguiera el demonio. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer contra ella, respirando con dificultad. Elena Solares. Ese era mi nombre verdadero. Pero entonces, ¿quién era Marta? ¿Dónde estaba? ¿Por qué me había abandonado? ¿O acaso, no me había abandonado? Las preguntas me ahogaban. Necesitaba respuestas. Pero sabía que preguntar directamente sería peligroso. La familia Solares había mantenido este secreto durante décadas. No lo revelarían solo porque yo lo pedí. Tenía que ser inteligente. Tenía que investigar. Tercera parte. Huellas en la oscuridad. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Limpiar, obedecer, ser invisible. Pero por dentro, un fuego nuevo ardía. Ya no era la niña sumisa que aceptaba todo sin cuestionar. Ahora tenía un nombre. Tenía una identidad. Tenía un derecho. Comencé mi investigación clandestina con cuidado extremo. Cada vez que limpiaba una habitación, buscaba pistas. Revisaba cajones cuando nadie miraba.
Leía documentos olvidados. Escuchaba conversaciones detrás de las puertas. Una noche, mientras la familia cenaba, me escabullí al archivo personal del señor Armando. Era una habitación pequeña, sin ventanas, llena de archiveros metálicos. Sabía que era territorio prohibido, pero ya no me importaba. Busqué en el archivero marcado con personal, 1985 a 1995. Mis dedos temblaban mientras revisaba carpetas con etiquetas borrosas. Encontré una que decía simplemente, M.D. Marta Domínguez. Abrí la carpeta. Contenía más fotografías de ella. En algunas estaba sola, sonriendo con timidez a la cámara. En otras, estaba junto al señor Armando. Se veían jóvenes, felices. En una foto, él la abrazaba por la espalda y ella reía con los ojos cerrados. Había también cartas. Cartas de amor escritas a mano por el señor Armando. Marta, mi amor, no puedo dejar de pensar en ti. Eres la luz en mi vida, la razón por la que despierto cada mañana. No me importa lo que diga mi familia. Te amo, y eso es lo único que importa. Tuyo siempre, Armando. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas. Él la había amado. Realmente la había amado. Pero entonces, ¿qué salió mal? Seguí leyendo. Encontré documentos legales. Uno era un acuerdo de confidencialidad fechado en 1991. Lo leí con dificultad, porque el lenguaje legal era complicado, pero entendí lo esencial. Marta Domínguez se comprometía a no revelar la existencia de su hija Elena Solares Domínguez. A cambio, recibiría una suma de dinero mensual, hasta su muerte. Mi corazón se detuvo en esa última palabra. Hasta su muerte. ¿Estaba muerta? ¿Mi madre estaba muerta? Busqué frenéticamente más documentos. Encontré un certificado de defunción. Nombre, Marta Domínguez. Fecha de fallecimiento, 23 de agosto de 1991. Causa, accidente automovilístico. No. No. No, no. Me cubrí la boca con la mano para no gritar. Mi madre había muerto cuando yo tenía apenas 1 año y medio. Nunca la conocí. Nunca supe de su existencia. Y ella había firmado un acuerdo para mantenerme en secreto. ¿Por qué? ¿La obligaron? ¿La amenazaron? El ruido de una puerta cerrándose en el piso inferior me sacó de mi shock. Guardé todo rápidamente y salí del archivo. Durante las siguientes semanas, la verdad fue revelándose como capas de una cebolla podrida. Descubrí que la familia Solares había considerado mi existencia un escándalo. Armando Solares estaba comprometido con otra mujer de alta sociedad, la madre de Santiago y Clara, cuando conoció a Marta, quien trabajaba como secretaria en una de sus empresas. Se enamoraron en secreto. Tuvieron una aventura. Marta quedó embarazada. La familia Solares entró en crisis. El patriarca en ese entonces, el padre de Armando, exigió que se solucionara el problema. Armando se negó a abandonar a Marta, pero tampoco tuvo el valor de enfrentar a su familia y romper su compromiso. La solución fue un acuerdo. Marta tendría al bebé en secreto, recibiría dinero para mantenerse callada, y el bebé sería criado dentro de la mansión, pero como parte del servicio. Nadie sabría la verdad. Armando aceptó. Marta, desesperada y sin recursos, también aceptó. Yo nací en marzo de 1990. Los primeros 18 meses de mi vida, viví con mi madre en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Pero entonces ocurrió el accidente automovilístico. Leí los informes policiales que Armando había guardado. El accidente fue extraño. Marta conducía en una carretera vacía a medianoche. Perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. Murió instantáneamente. Pero algo en el informe me inquietó. Había una nota escrita a mano por uno de los investigadores. Testigo anónimo reportó haber visto otro vehículo en la escena. Sin evidencia concluyente. Otro vehículo. ¿Fue realmente un accidente? La sospecha creció en mi mente como un veneno. ¿Y si la familia Solares decidió que Marta era un riesgo demasiado grande? ¿Y si el accidente fue planeado? Necesitaba confrontar al señor Armando. Pero tenía que ser estratégica. Cuarta parte. La llave escondida. Continué mi vida doble. De día, era la empleada invisible. De noche,
Era la detective silenciosa. Revisé cada rincón de esa mansión maldita buscando más pruebas. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba el ático, un espacio raramente visitado, lleno de muebles viejos y recuerdos olvidados, encontré un baúl antiguo de madera tallada. Estaba cerrado con un candado de hierro. Busqué por todo el ático, y finalmente encontré una caja de herramientas oxidadas. Tomé un martillo y un cincel. Con cuidado, forcé el candado. Se rompió con un chasquido seco. Abrí el baúl. Dentro había ropa de bebé. Mi ropa. Pequeños vestidos blancos, zapatitos tejidos, una manta con mis iniciales bordadas, ES de Elena Solares Domínguez. Había también un diario. Viejo, con la cubierta de cuero gastada. Lo abrí con reverencia. Era el diario de mi madre. Las páginas estaban llenas de su letra delicada, irregular, emocional. Comencé a leer, y las lágrimas comenzaron a caer. 15 de marzo de 1990. Hoy nació mi hija. Es la criatura más hermosa que he visto jamás. Tiene los ojos de Armando, ese color oscuro y profundo. La llamé Elena, que significa luz brillante, porque ella es mi luz en medio de tanta oscuridad. Armando vino a verla. Lloró al sostenerla. Me juró que encontraría la manera de que estuviéramos juntos, los tres. Quiero creerle. Pero conozco a su familia. Sé que nunca me aceptarán. 3 de abril de 1990. El padre de Armando vino a verme hoy. Me ofreció dinero. Mucho dinero. Quiere que desaparezca, que renuncie a Armando y a Elena. Le dije que no. Que jamás abandonaría a mi hija. Él sonrió, pero fue una sonrisa fría, sin alma. Me dijo, todos tienen un precio, señorita Domínguez. Ya encontraremos el suyo. 12 de junio de 1990. Firmé los papeles. Dios me perdone, pero no tuve opción. Me amenazaron con quitarme a Elena. Dijeron que usarían sus influencias para declararme madre no apta. Que nunca volvería a verla. A cambio de mi silencio, me dan dinero cada mes. Y prometieron que Elena estaría bien cuidada en la mansión. Armando me aseguró que él personalmente velaría por ella. Mi corazón está roto en 1000 pedazos. 20 de agosto de 1991. Algo está mal. Muy mal. Ayer recibí una llamada anónima. Una voz de hombre me dijo, sabes demasiado. Deberías tener más cuidado. Tengo miedo. He comenzado a notar cosas extrañas. Un auto que me sigue. Sombras fuera de mi ventana. Llamadas telefónicas donde nadie habla. Le conté a Armando. Me dijo que estoy paranoica, que todo está en mi cabeza. Pero sé lo que vi. Sé lo que siento. Si algo me pasa, quiero que Elena sepa la verdad. He escondido documentos. He dejado pistas. Ella es la llave. Solo ella puede abrirlo todo. 22 de agosto de 1991. Este será mi última entrada. Lo presiento. Esta noche tengo que salir. Me citaron en una dirección desconocida. Dicen que es urgente, que tiene que ver con Elena. He dejado todas las pruebas escondidas. En el lugar donde comenzó todo. En el corazón de la mansión. En la habitación que nadie puede abrir sin la llave correcta. Elena, mi amor, mi luz. Si algún día lees esto, busca el símbolo de la mariposa. Es la llave que abrirá el secreto final. La verdad sobre quién realmente eres y por qué te mantuvieron encerrada como prisionera en tu propia casa. Te amo con todo mi corazón. Nunca lo olvides. Tu madre, Marta. El diario terminaba ahí. La fecha, un día antes de su muerte. Cerré el libro y lo sostuve contra mi pecho, sollozando en silencio. Mi madre sabía que iba a morir. Dejó pistas. Dejó pruebas. Y mencionó un símbolo, la mariposa. La mariposa. Comencé a buscar como poseída. Durante los días siguientes, cada vez que limpiaba, buscaba mariposas. En cuadros, en esculturas, en los diseños de las alfombras, en los vitrales. Y entonces la encontré. Estaba en el sótano. En esa zona que tanto me aterraba. En la pared de piedra, casi oculta por la oscuridad y el moho, había un pequeño relieve tallado. Una mariposa con las alas extendidas. Me acerqué temblando. Pasé los dedos por la talla.
Estaba ligeramente elevada del resto de la pared. Presioné. Se escuchó un clic. Una sección de la pared se movió hacia adentro, revelando un compartimento secreto. Dentro había una caja de metal. Y en esa caja, había documentos que cambiarían todo. Quinta parte. El secreto final. Los documentos que encontré en esa caja de metal eran explosivos. Eran pruebas de que la familia Solares no era lo que parecía. Detrás de la fachada de respetabilidad y riqueza, había crímenes, mentiras, traiciones. El primer documento era un informe privado de un investigador contratado por mi madre semanas antes de su muerte. Confirmaba sus sospechas: el accidente automovilístico había sido planeado. El investigador identificó al conductor del otro vehículo, un hombre con conexiones a la familia Solares. Mi madre fue asesinada. El segundo documento era aún más impactante. Era el testamento original del bisabuelo Solares, fechado en 1940. En él, establecía que la fortuna familiar no debía pasar solo por línea legítima, sino por sangre directa, sin importar las circunstancias del nacimiento. En otras palabras, los hijos ilegítimos tenían el mismo derecho a la herencia que los legítimos. La familia había ocultado este testamento. Habían creado otro falso. Porque si el verdadero testamento salía a la luz, yo tenía derecho legal a una parte significativa de la fortuna Solares. Esa era la razón por la que me mantuvieron como empleada. No por crueldad únicamente, sino porque mientras yo no supiera quién era, no podría reclamar nada. Y había más. Documentos bancarios mostraban que Santiago y Clara habían malversado millones de la empresa familiar. Armando estaba al tanto, pero los había encubierto para evitar el escándalo. La corrupción, el asesinato, el engaño, todo estaba documentado. Mi madre había reunido pruebas durante meses. Y las había escondido para mí. Ella es la llave, había escrito. Ahora entendía. Yo era la llave que abriría el secreto final y destruiría la fachada de la familia Solares. Tomé los documentos y subí a mi habitación. Esa noche no dormí. Planifiqué. Organicé. Pensé en cada movimiento. A la mañana siguiente, pedí hablar con el señor Armando. La señora Amelia me miró con desconcierto cuando hice la petición. Era la primera vez en mi vida que solicitaba algo. El señor Armando no tiene tiempo para... Dígale que encontré los documentos de Marta Domínguez. Dígale que sé la verdad. Su rostro palideció. Sin decir palabra, subió las escaleras. 20 minutos después, me hicieron pasar al estudio del señor Armando. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines. No se giró cuando entré. Cierra la puerta, ordenó con voz ronca. Obedecí. El silencio se extendió, pesado, asfixiante. Finalmente, habló. ¿Qué quieres? La verdad. Se giró. Su rostro estaba demacrado, envejecido. Los ojos que antes me intimidaban ahora mostraban cansancio. Ya conoces la verdad. Sé que soy tu hija. Sé que mi madre fue asesinada. Sé que me mantuviste como prisionera durante toda mi vida. Fue para protegerte. ¡Mentira! Grité. Grité por primera vez en mi vida. Toda la rabia acumulada, todo el dolor, toda la injusticia explotó. Me convertiste en esclava para proteger tu secreto. Dejaste que me trataran como basura para que nunca reclamara mi herencia. No entiendes. Entiendo perfectamente. Saqué los documentos y los arrojé sobre su escritorio. Aquí está el testamento real. Aquí está el informe sobre el asesinato de mi madre. Aquí están las pruebas de la corrupción de tus hijos. Todo. Armando miró los papeles como si fueran serpientes venenosas. Si esos documentos salen a la luz, la familia Solares se destruirá. Lo sé. Levantó la vista hacia mí. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una casa? Puedo darte lo que pidas. Solo guarda silencio. La oferta me revolvió el estómago. No quiero tu dinero manchado de sangre. Quiero justicia. Para mi madre. Para mí. La justicia no te devolverá los años perdidos. Lo sé. Pero me devolverá mi nombre. Mi identidad. Mi derecho a existir. Silencio. Entonces, algo inesperado sucedió. Armando se derrumbó. Literalmente.
Se dejó caer en su silla y cubrió su rostro con las manos. Sus hombros temblaron. Lo siento, susurró. Dios, lo siento tanto. No esperaba eso. No esperaba verlo roto. La amaba, continuó con voz quebrada. Amaba a Marta más de lo que he amado a nadie en mi vida. Pero fui un cobarde. Dejé que mi familia me manipulara. Dejé que te convirtieran en esto. Y cuando descubrí lo del accidente, ya era demasiado tarde. Mi padre había muerto. Los responsables habían desaparecido. Y tú ya estabas aquí, creciendo sin saber nada. Pudiste haberme dicho la verdad. Lo sé. Pero tenía miedo. Miedo de que si sabías, buscaras venganza. Miedo de que Santiago y Clara hicieran algo. Ellos saben que eres mi hija. Siempre lo supieron. Y te odian por ello. ¿Me odian? Porque representas su ruina. Si reclamas tu herencia legítima, ellos pierden todo. Las piezas finales encajaron en su lugar. Por eso Clara dijo que era un riesgo demasiado grande tenerme aquí. Armando asintió. He tratado de controlarlos. Pero son ambiciosos, peligrosos. Elena. Tienes que tener cuidado. Elena. Me llamó Elena. Es demasiado tarde para advertencias. Ya tomé mi decisión. ¿Qué vas a hacer? Respiré profundo. Voy a llevar estos documentos a las autoridades. Voy a reclamar mi identidad legalmente. Y voy a exponer todo lo que esta familia ha hecho. Te destruirán. Santiago tiene contactos, abogados, que lo intenten. Salí del estudio con la cabeza en alto. Por primera vez en mi vida, no salí agachada, silenciosa, invisible. Salí como Elena Solares. Como la hija de Marta Domínguez. Como la heredera legítima. Sexta parte. La guerra y la liberación. Los días siguientes fueron una guerra. Santiago y Clara se enteraron de mi intención de revelar la verdad e intentaron detenerme por todos los medios. Primero, me ofrecieron dinero. Una suma absurda para que me fuera y olvidara todo. Me negué. Después, me amenazaron. Santiago me confrontó en los pasillos de la mansión, su rostro rojo de ira. Si intentas destruir esta familia, te arrepentirás. Puedo hacer que desaparezcas igual que tu madre. Adelante, respondí con calma. Ya hice copias de todos los documentos. Están en manos de un abogado. Si algo me pasa, se harán públicas automáticamente. Era mentira. No tenía abogado todavía. Pero la amenaza funcionó. Clara intentó otro enfoque. Se presentó en mi habitación una noche, con lágrimas falsas y voz suplicante. Elena, por favor. Piensa en papá. Esto lo matará. ¿Realmente quieres eso? Quiero justicia. Si eso lo mata, es su problema. Eres una egoísta. Soy una sobreviviente. Finalmente, recurrieron a tácticas legales. Contrataron abogados que cuestionaran mi identidad, que exigieran pruebas de ADN, que buscaran invalidar el testamento original. Pero yo también me había preparado. Encontré a una abogada especializada en casos de herencia, la doctora Patricia Mendoza, una mujer brillante que vio mi caso y decidió tomarlo pro bono. Este es el tipo de injusticia contra la que he luchado toda mi vida, me dijo con determinación. Vamos a ganarles. El proceso legal fue largo, doloroso, público. La prensa se enteró. El escándalo explotó. Los medios llamaron al caso la heredera esclava. Tuve que dar testimonios. Contar mi vida. Exponer mi dolor ante extraños. Fue humillante y liberador a la vez. Armando Solares testificó a mi favor. Admitió públicamente que yo era su hija. Que había permitido que me trataran como empleada. Que sabía del asesinato de mi madre y no había hecho nada. Su confesión destruyó su reputación, pero me dio la legitimidad que necesitaba. Las pruebas de ADN confirmaron nuestra relación. El testamento original fue autentificado por expertos. Los documentos sobre la corrupción de Santiago y Clara fueron entregados a las autoridades fiscales. La familia Solares se desmoronó como un castillo de naipes. Santiago fue arrestado por malversación. Clara huyó del país. Armando renunció a todos sus cargos empresariales. Y yo gané. El juez dictaminó que tenía derecho a una porción equitativa de la herencia familiar. Millones de dólares. Propiedades. Acciones.
Pero lo más importante, mi nombre fue restaurado legalmente. Ya no era la muchacha o la empleada. Era Elena Solares Domínguez. Hija de Marta Domínguez. Heredera legítima. Epílogo. La mariposa liberada hoy, 6 meses después del juicio, estoy de pie frente a la tumba de mi madre. Es una lápida sencilla en un cementerio público. Durante años, nadie visitó esta tumba. Nadie puso flores. Nadie lloró aquí. Pero hoy, coloco un ramo de mariposas. Flores blancas y moradas, sus favoritas según el diario. Lo logré, mamá, susurro. Encontré tu legado. Abrí el secreto final. Y ahora soy libre. El viento sopla suavemente, moviendo mi cabello. Cierro los ojos y por un momento, juro que puedo sentir su presencia. He vendido la mansión Solares. No podía vivir ahí. Demasiados fantasmas. Demasiado dolor. Con el dinero de la venta y mi herencia, creé la Fundación Marta Domínguez. Su misión, ayudar a mujeres y niños en situaciones de abuso, explotación y servidumbre. Contraté a la señora Beatriz como coordinadora. Ella fue la única que mostró algo de humanidad durante todos esos años. La señora Amelia desapareció. No sé dónde está, y honestamente, no me importa. Armando Solares vive solo en un apartamento. Pequeño. Le permito visitas vigiladas una vez al mes. Todavía es mi padre, biológicamente. Pero nunca será más que eso. He comenzado terapia. El trauma de 28 años no desaparece de la noche a la mañana. Pero estoy sanando. Lentamente, dolorosamente, pero sanando. También estoy estudiando. Me inscribí en la universidad para estudiar Derecho. Quiero ser como la doctora Mendoza. Quiero ayudar a otros que han sido silenciados, escondidos, negados. A veces, en las noches, todavía me despierto creyendo que estoy en ese cuarto estrecho del tercer piso. Que escucho el chirrido de mi carrito de limpieza. Que siento el peso de la invisibilidad. Pero entonces abro los ojos y veo mi apartamento. Mis libros. Mis fotografías. Mi vida. Y recuerdo que ya no soy esa niña asustada. Soy Elena Solares Domínguez. Soy la hija de una mujer valiente que murió protegiendo la verdad. Soy la llave que abrió el secreto final y destruyó una dinastía de mentiras. Soy la mariposa que rompió su crisálida y finalmente voló libre. Y esta es mi historia real,